Hola, muy buenos días, queridos colegas, amigos de la naturopatía. Hoy, el 22 de octubre, celebramos el séptimo Congreso de Naturopatía de la ciudad de Madrid. Es un gusto de estar aquí y hablar hoy sobre una modalidad muy antigua en la naturopatía que usamos mucho en Europa y en todo el mundo, la espaguiria, que aquí en España está regulada como suplementos de nutrición. Entonces están disponibles en herbolarios, están disponibles en farmacias, en parafarmacias, y los remedios espaguirios son una muy buena posibilidad de juntar la herbología con la homeopatía, porque su forma de fabricación les pone en un nivel energético, nivel holístico, nivel vital, y todos estos detalles vamos a mirar ahora. Entonces, la espaguiria tiene una antigüedad de muchos años. Es un método antiguo y viene de un médico en Europa que lo conocemos como alquimista. La alquimia es la base de la espaguiria. Es una ciencia antigua y tiene unos 700 años de antigüedad. Si vemos la historia de la espaguiria, es la preparación de sustancias naturales con el conocimiento de la alquimia. La alquimia eran usos de plantas medicinales, minerales, sustancias animales en una preparación alquímica y que se encuentra en la época de la Baja Edad Media. Si vemos la historia, Paracelso era el fundador de la espaguiria. Paracelso, su nombre Teofrasto Bombasto de Hohenheim, era un hijo de familia alemana. Sus padres eran de Hohenheim, cerca de Stuttgart, es donde yo he crecido. También conozco muy bien la Universidad de Hohenheim, que tiene el nombre de Paracelso, de Teofrasto Bombasto de Hohenheim. Y sus padres emigraron a Suiza. Por eso Paracelso también está conocido como un médico suizo. Él desarrolló el tratamiento de la espaguiria surgido de la alquimia. Entonces, remedios espaguíricos son de plantas y productos animales y productos minerales. Su mejor obra o su obra más grande que ha escrito era Der großen Wundarznei, escrito en 1536. Es un libro sobre los remedios de esta época para tratar trastornos de salud en general. Él introdujo la espaguiria como una teoría hereditaria que todavía se usa ampliamente hoy en día en las prácticas naturopáticas en Europa y globalmente. Paracelso usó el término espaguiria como sinónimo de la alquimia. Él describió el trabajo de un alquimista como la fabricación de remedios que se fabricaron en forma de fermentación, luego destilación, luego la ceniza del producto y luego
unido todas estas sustancias en una esencia madre, se llama, y eso era la espagueria. Em, Él lo desarrolló como parte sanitario de la alquimia y es el tratamiento para restaurar la salud, pero tiene su origen en la alquimia. Luego un alquimista y un farmacéutico muy famoso era Johann Rudolf Glauber. Conocemos Glauber. Hoy hay una empresa todavía que se llama Glauber Farmacéuticos, que es una empresa que produce remedios espaguirios. Es una empresa que colabora en España con Forza Vitale y producen remedios herbolarios, para herbolarios, remedios de plantas de origen minerales y espaguirios. Entonces, él hizo varias pruebas químicas y él optimizó la destilación y diferentes herramientas para los laboratorios químicos. Glaube era la primera persona después de Paracelso que fabricó los remedios espaguíricos. Glaube era una persona que ha hecho un desarrollo muy importante. También existe la sal de Glaube, hoy muy famoso todavía. En Alemania se usa mucho para la eliminación de toxinas por las vías del intestino. Luego conocemos a Johann Gottfried Rademacher, que era un físico alemán. Vivió en el siglo XVIII-XIX y era estudiante de Hufeland. Hufeland, uno de los naturópatas y médicos, doctores naturopáticos más famosos en Alemania. Y una de sus frases más famosas era: el médico debe reconocer el microcosmo, entonces la persona y su salud, en el macrocosmo, en su naturaleza. Entonces su entorno era ver naturopáticamente la persona en sí, en su entorno de la naturaleza. En otras palabras, se debe estudiar la naturaleza para entender el ser humano. Entonces, eso era el principio de todos los alquimistas y eso son seguidores de Paracelso y de la espagueria. Entonces, tiene base de mucha naturaleza y base naturopática. Si vemos otra persona, Cesare Mattei, entonces vamos a Italia en el siglo XIX. Él era homeópata italiano y él usó los preparados de forma espaguírica que son en Italia. Son suplementos nutricionistas, no son medicamentos. Entonces, los remedios espaguíricos están libres en Italia, donde está la homeopatía prohibida. Y por medicamentos, declarar homeopatía como medicamento está en reglamento en Italia. Pero la espagueria, que tiene una fuente homeopática y una fuente de la herbología, son muy parecidos a estos métodos y son libres en el mercado. Entonces, ahí es una muy buena alternativa en Italia, en Eslovenia, por ejemplo, donde la homeopatía está prohibida para naturópatas, pero la espagueria está libre. Entonces, Cesare Mattei fue la persona que desarrolló la espagueria de Zimpel en Alemania, que todavía hoy existe, los remedios Zimpel de Alemania, y tienen su origen en Cesare Mattei. También la espagueria de Kraus y Johannes Sonntag, esos son todos
laboratorios muy grandes en Alemania que fabrican los remedios espagíricos a base de las teorías de Mattei. Todo basado en Paracelso y sus teorías. Si vemos la historia, llegamos a Zimpel. Zimpel era un profesor, doctor de filosofía y doctor en medicina. Él era seguidor de la homeopatía. Entonces, en estas épocas, en el siglo XIX, los médicos siempre eran todavía más naturópatas que médicos como lo conocemos hoy como la medicina convencional, porque ellos siempre buscaron y trabajaron a través de las leyes de la naturaleza y siguieron a la medicina de esta época, que era la homeopatía, que era la herbología. Eso eran los métodos que tenían los físicos en Europa para tratar desequilibrios y trastornos de salud. Siempre buscaba un remedio diferente a la homeopatía. Entonces, siempre ha sido un buscador de un remedio más natural todavía y una diferencia a la medicina. Entonces, él usó la alquimia como origen de la fabricación de sus remedios. Entonces, él desarrolló una espagírica parecido a lo de Paracelso, que al final se fabricaron en forma espagírica y se llama la espagiria de Zimpel. Y hoy se encuentran estos remedios en el laboratorio Staufen Pharma en Alemania. A propósito, encontramos todos los remedios espagirios en farmacias online y podemos pedirlos fácilmente. Luego, la espagiria tiene mucho que ver con la antroposofía, porque Paracelso era muy relacionado con la alquimia, como lo hemos dicho, y la alquimia es muy relacionada con la filosofía de la antroposofía. Entonces, Paracelso era el antecedente de la antroposofía y uno de los representantes más modernos de la antroposofía era Rudolf Steiner, que vivió en el siglo XIX-XX y era un filósofo, un educador más bien conocido como fundador de la antroposofía y desarrolló con la antroposofía la teoría del conocimiento del ser humano. Eso eran aspectos espirituales, mentales, vitales en el hombre. Entonces, Paracelso, tanto como Rudolf Steiner más tarde, tenían la impresión y la teoría que el ser humano está hecho por tres principios de la vida que son el triple de Paracelso, el mercurio, el azufre y la sal. Entonces, eso se ha desarrollado en la antroposofía y luego también en la espagiria, que el mercurio representa el alma, el elemento agua. El mercurio representa el elemento agua, el azufre representa el elemento fuego y el aire, y la sal el elemento tierra. Entonces ahí tenemos los 4 elementos, agua, fuego, aire y tierra, de la naturopatía antigua. Entonces la antroposofía cubre estos aspectos y los integra en la salud, en el tratamiento y en la valoración
de la historia personal de salud. Y este concepto viene de la alquimia, está relacionado con la antroposofía. Entonces, los remedios espagíricos son la herramienta de la antroposofía. Conocemos eso como el factor regulador de la teoría antroposófica y los laboratorios que han producido remedios espagíricos en este aspecto son Bala y Veleda, dos laboratorios que están muy relacionados con la antroposofía. Entonces, se encuentra toda la teoría de la espagiria, se encuentra también en la antroposofía. Steiner era un grande seguidor de la teoría y las ideas de Paracelso en concreto. Entonces, la alquimia como el origen de los remedios espagíricos es una disciplina que combina conceptos químicos, físicos, conceptos de salud, astrológicos, semióticos y el arte. Entonces, es una vista holística y los remedios espagíricos cubren todos estos aspectos. Era el proceso, la alquimia era el proceso de la transformación de sustancias con la fuerza y las leyes de la naturaleza. Se considera el origen de la fabricación de remedios naturales y más tarde fármacos y suplementos alimentarios como la espagírica, como los alimentos espagíricos. Esos son como son alimentos y tienen la ley de suplementos alimentarios. La espagiria se consigue bastante fácil en España. Entonces, el concepto está basado en los 4 elementos. Como hemos dicho, mercurio, azufre y sal están relacionados con los 4 elementos. Aquí los vemos, los 4 elementos. El aire, el fuego, la tierra y el agua. Los 4 elementos de la naturopatía tradicional. De eso vienen los 4 humores, como el sanguínico y temperamentos. El sanguínico, el colérico, el flegmático, el melancólico, perdón, el flegmático. Entonces ahí tenemos un concepto entero de las teorías que están totalmente naturopáticas. Los 4 elementos con sus calidades están relacionados con la alquimia. ¿Qué significan las calidades? Los 4 elementos tienen calidades energéticos. Por ejemplo, el fuego es caliente y seco. El aire es caliente y húmedo. La tierra es seca y fría. El agua es húmedo y frío. Entonces, todas estas calidades tienen su reflejo en los remedios espagirios. Luego vamos a ver en qué manera se puede usar. Según Aristóteles, las calidades caliente, frío, seco y húmedo tenían sus relaciones adecuadas en la alquimia. Entonces, ahí está la clave de relacionar la alquimia y la espagiria con la naturaleza y con el ser humano. Paracelso describe el efecto del remedio espagírico a base de las teorías de las 3 sustancias básicas. El mercurio, que es el espíritu, el azufre, que es la alma, y la sal, que es el cuerpo.
El malestar significa el desequilibrio en estas tres sustancias. Y claramente el objetivo es recuperar el equilibrio a través del uso del remedio espagírico adecuado. Todas las sustancias se componen de tres partes. Entonces, hay un parte en todas las sustancias espagíricas. Hay un parte mercurio, que es la fuerza vital, representa el elemento agua, está relacionado con el espíritu y representado por el remedio espagírico que está diluido en el alcohol. Entonces, en el alcohol se encuentra la energía, la fuerza vital de la esencia. Luego el principio azufre se encuentra en el remedio espagírico. Es la vida activa, esos son los elementos fuego y aire, y está relacionado con la alma, la mente, la psique. Y está representado por los aceites esenciales en el remedio. Por su fabricación se mantienen los aceites esenciales del remedio espagírico. Por eso, un remedio espagírico tiene un olor muy intenso y un sabor muy intenso. Y luego el tercer principio es el principio sal, es la materia, es la estructura del remedio relacionado con el elemento tierra y representa los minerales. Representa entonces los oligoelementos en el remedio que no se rompen por el proceso de fabricación. Luego vamos a ver. Entonces la planta o los minerales o los productos animales se queman y por esta combustión fabrican o se salen los minerales del producto original. Si vemos los tres principios, nos acordamos sal, es el cuerpo, espíritu y el alma. Mantiene estos tres principios de la vida, según Paracelso. La fabricación por el concepto espagírico de las tres partes de la vida, sal, mercurio y sulfuro, se incorpora la filosofía naturopática del holismo en la persona en su totalidad. Significa que el holismo, tole totum, integración del individuo, filosofía, principios y teorías naturopáticas están ahí integrado en cada remedio espagírico en general. Entonces, la espaguiria encarna la filosofía, los principios y teorías naturopáticas. En este aspecto, sobre todo el holismo, tole totum y integración del individuo, por integrar todas estas tres partes de la persona. Luego, la fabricación mantiene por el concepto espagírico, se incorpora la filosofía naturopática del vitalismo. ¿Por qué? Por el proceso de fabricación del remedio mantiene la vitalidad y la energía de la persona. Eso está en el proceso espagírico, eso es su naturaleza, que el vitalismo está mantenido, la energía vital del producto se mantiene y se puede incorporar en la persona para tratar sus trastornos de salud. Entonces, esta vitalidad y la energía del remedio se encuentra en el principio vitalismo y en el principio Vix Natura Regeneratrix, que es un principio naturopático,
En la teoría fuerza vital, ahí se encuentra todos estos aspectos en el remedio espagírico. Luego la práctica espagírica. La práctica es el uso de plantas medicinales, minerales y sustancias animales en forma de preparación alquímica. La palabra tiene su origen en la lengua grecia, spagyrik, espagírica o espagiria. Eso significa spao, separar, y ageiro, unir. Entonces, spagiria o spagyrik significa se separa primero las sustancias de la planta o del origen y luego se unen otra vez en una esencia madre. ¿Cómo se hace eso? El primer proceso de fabricación de un remedio espagírico y de la fabricación de la quinta esencia o la esencia madre es primer paso, la fermentación. La fermentación corresponde con el principio azufre. Es cuando la planta entera se corta en trozos pequeños, se añade levadura especial o azúcar y se dejan fermentar. Con esto se separan los aceites esenciales de las fibras de la planta. Luego el segundo paso es la destilación. Está correspondiendo con el principio mercurio. Es la masa del producto. La masa del producto se calienta hasta hervir esta masa. Los aceites esenciales se guardan en un sitio separado. Ahí están, aparcados. Luego la fibra de la planta se calienta hasta hervir y el vapor se enfría y luego se licúa de nuevo en un extracto. Y luego viene el último paso, que es la combustión. Está relacionado con el principio sal. Entonces, el resto de todo esto, el resto de esto y el resto de esto, se quema hasta producir ceniza. Y esta ceniza, el líquido de la evaporación y los aceites esenciales, se unen, el destilado y la ciencia y luego se filtran y de esta filtración sale la esencia espagírica cruda y se deja un tiempo para madurar, un tiempo largo para madurar. Entonces eso es un proceso bastante largo. Aquí puesto en unas imágenes. Entonces primero tenemos la planta, se fermenta aquí, luego la masa se destila y luego el resto de la masa se seca y se quema. Luego están todos unidos en este producto final y se filtran y se maduran durante mínimo 3 semanas. Luego, la producción de una tintura madre espagírica, la quinta esencia. Por el proceso de fermentación, se lanzan los aceites esenciales, por lo cual el efecto del remedio es más completo y más vital. Plantas que no tienen aroma huelen intenso después de este proceso. Las plantas se ponen más intensos porque se liberan los productos de aceite esenciales. Y luego la fabricación espagírica
por su forma de fabricar, mantiene la vitalidad y la energía, los carbohidratos, los aceites esenciales y los minerales y oligoelementos de la planta entera. Entonces, no se pierde nada. Por ejemplo, si hacemos una infusión de una planta, se pierden los aceites esenciales porque se van a evaporar. No podemos usar los minerales de la planta porque por una infusión los minerales no salen, pero por una combustión sí. Entonces, la fabricación de los remedios espagíricos mantiene todas las sustancias del producto original. Y esas sustancias se ven en la alquimia, el mercurio, el azufre y la sal. Entonces, el concepto de la espaguiria o alquimia, que es el origen, incluye influir el espíritu, mercurio, el alma, azufre, y el cuerpo, la sal. Y luego todo eso por los procesos. Aquí tenemos el término griego de spao, separar, y de agero, unir, y eso todo por el proceso espagírico. Podemos influir la persona en su aspecto entero. Si pensamos en el abordaje concreto con espagírica, en este aspecto me he buscado plantas espagíricos y sustancias espagíricas que aumentan la salud del sistema neuroinmunológico. Entonces es un tema muy activo y yo uso esas plantas mucho últimamente. Y tengo una experiencia con la espaguiria en Alemania, entonces ahí hay muchos laboratorios alemanes donde se encuentran remedios espaguirios. Aquí en España he conocido al laboratorio Fuerza Vitale, que provee productos espaguirios en una forma bastante simple y natural, pero hay más laboratorios espaguirios donde se encuentran los remedios. Voy a irme un momento un poco más a otro lado y más pequeño para que vemos las posibilidades. Entonces, la Fuerza Vitale existe en Italia, en España, en Alemania. Es un laboratorio que produce espaguiria en su forma tradicional. Y luego, al final de la presentación, tengo más laboratorios donde se encuentran remedios espaguirios de las plantas que vamos a mirar ahora. La planta que quiero presentar aquí, que se encuentra, por ejemplo, en los laboratorios espaguirios, se llaman Sus de Forza Vitale. A propósito, yo no tengo una relación comercial con Forza Vitale, pero es un laboratorio que produce estos remedios espaguirios en una forma bastante fácil y efectivo y se pueden encontrar en el mercado herbolarios para farmacias y farmacias online. Entonces, ese cardíaca, la planta aquí, Leonorus cardíaca se llama, Herzgespann, es una planta muy bonita que tiene efecto a los nervios y al corazón. Es un relajante para los nervios, si queremos tratar el sistema nervioso, el sistema
de la vitalidad también, forzar las energías y al mismo tiempo aumentar la fuerza del sistema nervioso. Entonces, esas plantas tradicionales que se encuentran en libros antiguos y también hay libros actuales de la espaguiria. Yo he escrito un libro juntos con mi colega en Alemania que son los remedios espaguíricos de forma individual, no complejos. Habla de las plantas en su forma tradicional que mantienen las calidades todavía, las calidades tradicionales. Entonces, de la planta cardíaca sabemos, Leonorus cardíaca, que es caliente en grado 2 y seca en grado 3. Significa que da mucha vitalidad. Es una planta fuerte, fuerte. Y sobre todo cuando tenemos el proceso funcional de nervio tiroidea cordial. Entonces, si tenemos trastornos de salud que están en este aspecto, en este trias, ¿no? Que tiene problemas nerviosos, problemas de los tiroides y del sistema cardial. Es un relajante, es un vasodilatorio, entonces por eso también baja la tensión. Está indicado en casos de taquicardias, palpitaciones, hipertiroidismo, hipertensión cardíaca, en el síndrome Röhmheld, que significa que el corazón está irritado por problemas del estómago, en caso de estrés y ansiedad, insomnio nervioso y trastornos climaterios. Entonces, este remedio, Leonorus cardíaca, se encuentra en forma espaguírica y en esta forma mantiene la influencia al espíritu, el alma y el cuerpo de la persona. Luego el centaurio menor. El centaurio menor, centauриum en latín, es una planta, aquí muy bonita, que es un tónico amaro, es un tonificante y refuerza los nervios, sobre todo, por eso lo he elegido en este aspecto de trastornos neuroinmunológicos, porque es un estimulador del apetito también, da energía al sistema inmunológico y refuerza los nervios. Es un remedio muy bonito para todos los trastornos nerviosos. Luego, si vemos una planta espaguiria que queremos para reforzar los nervios, para un energeticum para el cuerpo y que levanta el ánimo, pensamos en Damiana. Damiana en el laboratorio Forza Vitale se llama Sus Damiana, es la Tournea difusa vildosa. Esos son indicaciones como cansancio físico y mental. Y en el trastornos neuroinmunológicos necesitamos una planta que refuerza la energía. En caso de neurastenia se puede usar en caso en caso de depresiones, de debilidad en general. Son situaciones de tener un bajo motivación e iniciativa para el cuerpo energético. Es un energético muy grande. Luego la escholzia. La escholzia la conocemos como relajante, como un sedativo. Es la escholzia californica. Y lo usamos para tratar estrés, insomnio, ansiedad. Y en caso espaguirio,
tiene un efecto muy holístico. Em, a, a uso espagírico es bastante efectivo, la escholzia, en caso de insomnio, sobre todo cuando personas se despiertan mucho por la noche por inquietud. Encuentran el sueño bastante rápido, pero luego se despiertan muchas veces. Luego la lavanda. La lavanda conocemos todos muy bien de la herbología. En caso espagírico también se puede usar y tiene como el efecto energético, espíritu, alma y cuerpo, un efecto muy holístico en su fabricación espagírica, la lavándula officinalis. Favorece el sistema nervioso, es un tranquilizante, es un relajador, espasmolítico también y nervinum lo llamamos cuando refuerza el sistema nervioso. Luego las indicaciones son insomnio, ansiedad, estados emocionales y yo he visto su efecto espagírico es un poco más fuerte que el efecto en el uso de una infusión solo. Espasmos y alta tensión en los músculos lo llamamos alta irritación de los músculos y hipertonía nerviosa significa que cuando una persona está en estrés sube la tensión cardíaca sistólica a mucho. Para eso está bastante efectivo. Luego el lúpulo. El lúpulo es también un relajante bastante bien, relajante muscular y relajante nerval, tranquilizante mental incluido. Entonces es un remedio espagírico muy bueno, sus lúpulo se llama en la espagiria de Forza Vitale. En caso de insomnio, ansiedad, estados emocionales nerviosos, espasmos y alta tensión en los músculos y la hipertonía nerviosa. Esas son todas las indicaciones del lúpulo. Luego la melisa la conocemos todos muy bien de relajante físico y mental, pero al mismo tiempo activa la fuerza vital. Es muy importante. Entonces, también aparte de eso, es un antibacteriano, un antiviral y es un antiespasmódico bastante bueno. En el sistema nervioso, la melisa tiene un efecto muy grande y en caso espagírico, fuerte. Luego vemos remedios que sabemos que necesitamos para el sistema inmunológico. Conocemos el Allium sativum y sabemos que el Allium sativum se puede usar como nutriente, sí, pero hay un remedio espagírico, sus aglio, se llama, sus aglio, que viene del Allium sativum, que es bastante fuerte, calienta fuerza, refuerza la defensa en una forma muy fuerte, moviliza la circulación sanguínea, al mismo tiempo es un antiespasmódico y en caso de infecciones bacteriales es un antiséptico natural. Regula también la tensión arterial porque abre las vías sanguíneas en las extremidades, en la periferia, y por eso está indicado en caso de hipertensión, arteriosclerosis y trastornos de circulación de sangre, sobre todo en el cerebro. Aparte de eso, lo conocemos para tratar infecciones en las vías respiratorias y intestinales. Es bastante fuerte como remedio espagírico. La caléndula. La caléndula claramente para el sistema inmunológico refuerza este sistema. Está indicado en caso de resfriados, inflamaciones de piel y la mucosa
Entonces es un efecto antiséptico, antiinflamatorio, astringente y tiene efecto hidrante. Entonces la caléndula está muy bien indicada en caso de infecciones y trastornos del sistema inmunológico. Luego la cebolla. La cebolla, lo mismo que el ajo, la encontramos pocas veces como remedio, infusión, por ejemplo, también existe homeopáticamente, pero la Allium cepa, sus chipola, la cebolla, refuerza el sistema inmunológico en forma que ayuda al sistema de eliminar alérgenos, sustancias histamínicas, es un expectorante porque favorece la fluidez de las secreciones y ayuda, es un expectorante bastante efectivo, un antiinflamatorio. Entonces, todas las inflamaciones del aparato respiratorio aquí se pueden tratar con sus chipola. El eucalipto, igual un remedio muy efectivo para resfriados, infecciones, contra tos, irritaciones de la garganta, por ejemplo, sinusitis. El eucalipto, sus eucalipto en espagírico, ahí en el sistema de Espagiria de Fuerza Vitale, regula la temperatura corporal. Eso es algo muy importante para aumentar la defensa. Si la temperatura corporal funciona bien, la defensa funciona bien. Es una teoría muy importante. Entonces tiene efecto expectorante, balsámico a la garganta, antiinflamatorio, antiséptico. Es un remedio que está un bactericida natural científicamente probado que es un antibiótico natural. A propósito, todas esas plantas tienen claramente su estudio científico en su efecto. La Fucus vesiculosus, sus Fucus, tiene también, activa el metabolismo y estimula la tiroides, estimula el sistema inmunológico. Entonces, sobre todo usamos la sus Fucus cuando hay frío dentro del cuerpo, cuando hay insuficiencia de defensa y una tendencia a resfriados porque el cuerpo tiene una temperatura baja en general. Entonces ahí usamos la Fucus. A propósito, aparte de eso, es contra obesidad, porque cuando aumentamos el calentamiento del cuerpo, también quema grasa y produce más energía para el cuerpo. Luego el ginseng. El ginseng es ginseng roso, es el origen del ginseng rojo. Favorece la fuerza vital, es un conservador de energía, refuerza la defensa. Es muy importante para todos los trastornos de baja defensa, baja energía y personas con emociones, tristeza, letargía, depresiones, anemia, debilidad en general y también, claro, debilidad del sistema inmunológico. El ginseng espagírico no tiene el efecto secundario de producir insomnio. Al revés, está indicado en caso de insomnio, sobre todo con sudor de noche. Sabemos que el polvo ginseng de la planta entera puede provocar de vez en cuando insomnio, pero el remedio espagírico no. Luego la guarana. Es una planta muy importante, guarana, favorece la fuerza vital de la persona. Es tan importante de dar energético, de dar defensa. A propósito,
Al principio hemos hablado de la antroposofía y los antroposóficos en su vista del cuerpo humano y su desarrollo en el crecimiento, dicen que cada 7 años la persona tiene un aspecto importante en este turno de su vida. El turno de vida en el desarrollo son 7 años. Y en los primeros 7 años de una vida se desarrolla el yo, la persona, personalizar. Por ejemplo, cuando empiezan bebés o niños pequeños a hablar, no dicen yo, dicen latina, por ejemplo. Pero con 2, 3 años se desarrolla el yo y encuentran el yo. Y es el mismo tiempo cuando se desarrolla el sistema inmunológico. Y la fuerza vital de la persona y el sistema inmunológico, la defensa, tienen una relación muy cercana en la teoría, en la filosofía antroposófica. Y de eso vienen también los remedios espaguirios. Por eso, todos los remedios que refuerzan la fuerza vital de la persona, refuerzan la defensa igual. La guaraná entonces está indicada el remedio espaguírico en caso de cansancio físico y mental, insuficiencia inmunitaria y es un reconstituyente muy bueno en caso de trastornos crónicos de larga temporada. La rehabilitación se puede mejorar mucho con la guarana, sus guarana. La malva la conocemos como un estimulante de la defensa muy bueno y en remedio espaguirio se llama sus malva. Favorece el sistema de la defensa, es un antiinflamatorio y sobre todo suaviza las vías respiratorias. Entonces, forma una capa protectora sobre la mucosa en caso de garganta seca, garganta irritada, con dolor, inflamaciones en las vías respiratorias, bronquitis, faringitis, todo eso, debilidad de defensa, son indicaciones para la malva. Más remedios espaguirios que favorecen las defensas y la energía del organismo en general es la papaya. La papaya es una planta fuerte que está indicada en caso de astenia y debilidad de la defensa. ¿Cómo lo tenemos ahora? Muchísimo de necesidad de estos factores, estas dos factores, sobre todo porque se ha visto que personas con COVID, infecciones post-COVID, long COVID y agudos, el trastorno más común relacionado con la infección viral de SARS-CoV-2 es el cansancio. Y aquí la papaya. La papaya estoy dando muchísimo en estos últimos 2, 3 años. El sauce. Sus salice viene de Salix alba. Este árbol tan bonita, die Weide en alemán, Salix alba, favorece mucho el sistema de las inflamaciones. Es un antibacteriano, un antipirética enorme y refuerza el sistema inmunológico en caso de artritis, reumatismo y fiebre. La uña de gato, Sus uncaria, uña de gato, aquí.
Es una planta muy bonita. Em, es un aumentador del sistema inmunológico natural y es un antiviral y antibacteriano natural, también un antirreumático y antiinflamatorio. Entonces está indicado en caso de gripe, infecciones, pero también reuma, dolores y fiebre. Entonces es un buen aumentador del sistema inmunológico en estos casos. Pues esos son los remedios espaguirios que quería enseñar y espero que os ha dado una información válida para vuestra consulta, para vuestra práctica. Hoy día 22 de octubre celebramos el 7º congreso en la ciudad de Madrid. Os deseo presentaciones con mucha información, con mucho intercambio y que nos quedamos en contacto. Seguimos haciendo profesión, como siempre, en la naturopatía. Siempre hemos estado muy activos con la OSE en FENACO y aquí vemos unos laboratorios más que ofrecen remedios espagíricos, que es, por ejemplo, la Phylax Sachsen GmbH, es la espagírica a través de Zimpel. Luego en Suiza parte italiano, se encuentra varios laboratorios y luego aquí tenemos laboratorios en Alemania, pero se encuentran también en las redes, laboratorios y farmacias online, Phoenix, Faguro, Saluna. Podéis tener el acceso a esta información viendo la presentación en la página web del Congreso. Ahí podéis coger la información sobre los laboratorios y así tengo aquí la bibliografía de esta presentación. Si tenéis alguna pregunta, por favor, contactáis con la organización colegial naturopática FENACO con más información. Siempre estamos juntos haciendo profesión y con eso os dejo y os deseo un día fantástico y todo lo mejor. Adiós.